Y ahora entro en una crítica de Marx que es necesaria tener clara. Marx dice lo que yo le oí decir a mucha gente cuando todavía había comunismo en el mundo, marxismo. Bueno, en Cuba y Corea, pero el resto no. En esas dos fincas sí hay todavía alguien que cree en eso, pero fuera de eso no. Pero yo, ustedes porque acaban de nacer, pero cuando yo tenía la edad de ustedes, había dos afirmaciones dogmáticas de los marxistas que por todas partes me encontraba y con los cuales me peleaba, que decían, miren, el mercado centralmente planificado, socialismo, es primero más eficiente que el mercado competitivo, hay menos despilfarro de recursos. Claro, ustedes dirán, y eso es estúpido, así se lo creía casi todo el mundo. También Keynes. Entonces no era cualquier gente. Segundo argumento, y no solamente es más eficiente, es más productivo, es también más justo. Es también más justo. Porque se distribuye la riqueza. La riqueza socialmente producida, socialmente distribuida. El Estado va a decir a quién le toca qué. Y eso es más justo que no que haya un ricachón, un señor de Durango que se llama Carlos Slim, que tenga 65 mil millones de dólares y nosotros tenemos 65 centavos en el bolsillo. Más justo. Pasaron los años. La London School of Economics, Ludwig von Mises, Hayek, todas las cosas. A partir de 1975, nadie, ni siquiera entre los socialistas, dudaba que el mercado libre era más eficiente, más ahorrativo, más productivo, más generador de riqueza, de valor agregado, que el mercado centralmente planificado. Y por eso se cayó la Unión Soviética. Pero todavía un argumento, les quedaba un argumento. ¿Y cuál es el argumento? El mercado que centralmente controlado, según el pensamiento de Marx, no será tan eficiente, pero vale mucho más que el mercado libre, porque sigue siendo más justo. Ahora eso es lo que va a analizar Marx. Va a decir, la burguesía ha hecho maravillas, pero ha aumentado la injusticia y el sufrimiento y el dolor en este mundo. ¿Y por qué? Porque con la revolución industrial los burgueses se hacen cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y los ricos son cada vez menos y los pobres son cada vez más. Y ahora, y eso era verdad. Eso era verdad todavía. Pero iba a cambiar inmediatamente, pero él no lo vio. ¿Y por qué? Léanme esto. Soy John Hicks. Muy sencillamente, y lo toma David Ricardo también, que tenía sobre la cuestión de la máquina una cosa muy interesante. Dice, en realidad, ¿qué era el fenómeno que estaba viendo Marx en su estudio de Inglaterra y de lo que estaba pasando a los comienzos de la revolución industrial en el continente? Que la riqueza de los ricos aumentaba y los salarios no. Más bien se deprimían, más bien bajaban. Los cada vez eran más pobres y los otros cada vez más ricos. Dice John Hicks, bueno, calma, le faltó visión de largo plazo. ¿Por qué? La riqueza que aumentaba de los industriales de entonces consistía en capital fijo, maquinaria, fábricas, transporte, materia prima. Este punto es muy importante. No lo olviden jamás. El capital a nombre de los burgueses, o sea, los medios de producción en manos de los burgueses, que son propiedad de ellos, los medios de producción, la tierra, el capital y la idea, o sea, la empresa,
hace que el capital a nombre de los burgueses sea cada vez más grande. Pero, y esto ya lo observó David Ricardo, pero el que lo refinó fue John Hicks. Dijo, pero en realidad ha cambiado la naturaleza del capital. Porque la proporción de capital fijo, y esa es la revolución industrial con la maquinaria, la proporción de capital fijo aumenta exponencialmente a costa de capital circulante. Y como los salarios se pagan del capital circulante, este señor tiene mucho dinero en capital fijo. Estoy seguro que Carlos Slim tiene menos dinero en su bolsillo que cualquiera de nosotros. Lo tiene invertido. Cuando los de la URNG, que son tan ignorantes, secuestraban a un pobre infeliz y le pedían a la familia inmediatamente pues 1 millón de quetzales, no sabían, ellos creían que no estaban haciendo nada malo. Bueno, nada malo, no muy malo. Porque ellos no saben que una persona que tiene 1 millón de quetzales no tiene 1 millón de quetzales en el banco. Tendrá 1 millón de quetzales entre su tierra, su casa, su automóvil, una serie de cosas. Invertido, capital fijo. Y los capitales, y los salarios, todos, se pagan no del capital fijo, no se puede, sino del circulante. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente en los primeros años de la revolución industrial aumenta la brecha entre los ricos y los pobres, que es lo que vuelve locos a los marxistas del patio. La desigualdad, por eso. Dionisio Gutiérrez y ese pobre infeliz que vive en el barranco. El país más desigual del mundo, después de Brasil, o antes de Brasil, después de Haití. Eso es normal. Así pasó en Inglaterra, así pasó en Francia, en Estados Unidos, en Polonia, en Rusia, en Argentina, en Japón, en la China y en Marte, cuando haya gente en Marte. Cuando empieza el proceso de revolución industrial, la inversión principal es en capital fijo, maquinaria, equipo, edificios, transporte, y no en capital circulante, lo que se vende y lo que se reinvierte, y vuelve a vender y vuelve. Y del capital circulante se pagan los salarios. Entonces, ¿qué pasa? Que todos en competencia unos con otros, cada vez invierten más en capital fijo, porque el capital, mientras más inviertes en capital fijo, más productivo se vuelve tu mano de obra. Y mientras más productiva se vuelve tu mano de obra, bajan tus costos. Y en la medida en que bajan tus costos, pueden bajar tus precios y sobrevivir en el mercado competitivo. A corto plazo. A largo plazo, este proceso significa que quien invirtió una gran proporción en capital fijo a costa del capital circulante, cuando viene la productividad a causa del capital fijo, de la tecnología incorporada en la producción, entonces tiene más capital circulante y entonces pueden subir los salarios. Pero los salarios no van a subir por la buena voluntad del empresario, aunque la tenga. El empresario que por buena voluntad sube los salarios se sale del mercado, se arruina. Entonces, ¿qué es lo que a corto plazo sube los salarios? La competencia entre empleadores por mano de obra. Eso es lo que sube los salarios. A corto plazo. A largo plazo, lo que sube los salarios es la inversión en capital fijo, que fue lo que impidió que subieran los salarios al principio, porque se le quitaba el capital circulante para el fijo, y del fijo no se pagan salarios, del circulante sí. La proporción del circulante disminuye, no puede subir los salarios. Pero pasada una etapa determinada, con capital fijo, entonces produce mejor, más barato, gana más espacio en el mercado, y entonces ya puede subir los salarios. No sé si me estoy explicando. Eso es independiente de la voluntad del empresario y del trabajador. Eso no depende de buen corazón o mal corazón. Eso simplemente es que tú no puedes pagar mejores salarios si no puedes, aguantar la competencia del mercado.
Ahora, si tú puedes bajar costos y aguantar la competencia del mercado, entonces sí puedes subir salarios. ¿Sí? Hay una cosa que se manejaba y era la ley de bronce del salario. Sí. Es decir, los empresarios van a pagarle a los trabajadores lo suficiente para que vivan y se reproduzcan y nada más. Eso es de David Ricardo. David Ricardo es un hombre sumamente honesto, intelectualmente honesto, maravilla de persona. Él decía, en la competencia del mercado, la ley de bronce, cada competidor va a pagar lo menos posible de salarios, porque con eso gana más dinero para sí y puede invertir en su empresa. La ley de bronce, o sea que el salario se empujaba para abajo. Pero, ya que expliqué eso y creo que lo captaron muy rápido, déjeme, antes de ir a la pausa, terminar este ciclo para desmentir un poco a Marx. ¿Qué pasó? Que en Inglaterra, hacia esa época, empezaron a subir los salarios. En Francia no, en Bélgica tampoco, en Alemania tampoco, que era menos todavía, estaba más atrasada. En los Estados Unidos sí, igual que en Inglaterra. Quiere decir que mientras más rápido entraba un país en la revolución industrial, más pronto salía de la ampliación de la brecha entre los ricos y los pobres y más pronto comenzaba a reducirse esa brecha. Y al reducirse esa brecha, ¿qué era lo que surgía socialmente hablando? Clase media. Clase media. Es lo que pasa en China ahorita, los salarios son bajísimos, pero están invirtiendo haciendo... Así es. El caso de China es uno, por ejemplo. Aunque yo a los chinos no creo que va a durar mucho esa danza. Pero bueno, efectivamente, eso es lo que está pasando en China. Eso es lo que ha pasado en Guatemala. Es más, aquí tengo yo genios de estas cosas que saben mucho más que yo y los reconozco. Ahí está Gunther, está Verónica. Pero yo creo que Guatemala estaba a punto de despegar, inmediatamente después del terremoto del 76. Por muchas razones, porque vino mucho dinero, mucha inversión, inclusive en capital fijo, maquinaria de producción. Pero la URNG lo frustró. Lo frustró. No se dio ese despegue. Y estamos tratando de recuperar la década perdida de los 80 que todavía no lo hemos recuperado del todo. Y no solamente nosotros. Y la de los 90. Y la de, bueno, también quieren los 90. Entonces, a lo que voy es a esto. Marx no supo anticipar, y quizás nadie en su lugar tampoco lo hubiera hecho, que la ampliación de la brecha cuando se industrializa una sociedad que empieza cada vez a generar más riqueza, agregar valor en todo, esa brecha entre ricos y pobres crece, el mismo dinamismo del mercado hace que el capital circulante empiece a aumentar en proporción al fijo y con ello los salarios. Y entonces los países industrializados tienen hoy día los mejores salarios y donde la brecha es más corta. Pero cuando empezaron todos, la brecha se alargaba y después se cierra otra vez. Se vuelve. Hoy día la clase media en los Estados Unidos es, en la clase de los Estados Unidos hay 11 millones, de acuerdo con Income Tax Returns, que tienen $1 millón en sus activos, o más. 11 millones de personas. Quiere decir que todos nosotros aquí somos miserables y proletarios puros. Y el que tenga de ustedes $1 millón de clase media baja en los Estados Unidos. Para tú ser un hombre de clase alta o rico, por lo menos tienes que tener decentes 100 millones. Y ahora dice, pero es que hace pocos días salió un artículo en no sé qué periódico de aquí, de que la brecha entre ricos y pobres está otra vez aumentando en los Estados Unidos. Digo, ojalá sea verdad. Porque eso significa que se está generando más riqueza, porque se ha creado más inversión fija, que eventualmente va a resultar en más capital circulante. Y eso se va a filter down, como dicen los del supply side economics. Entonces, eso no lo vio Marx.
Pero para que ustedes vean que Marx no es el único que no lo vio. Ese fue el problema del desgraciado argentino que se llamaba Raúl Prebisch, que nos mandó la política a todos los países, y en Centroamérica la copiamos también durante 19 años, de sustitución de importaciones. Porque decía, la tendencia de los términos de intercambio entre los países industrializados y la periferia, que somos nosotros, es cada vez peor. Es una tendencia, que siempre va a ser así. Entonces, para parar esa tendencia, lo único que tenemos que hacer es industrializarnos. En cambio, los tigres de Asia dijeron, no. Los términos de intercambio se estarán degradando, pero no lo vamos a hacer sustituyendo importaciones, compitiendo con los automóviles alemanes y con los perfumes franceses y con los aviones gringos. Nosotros vamos a exportar aquello en lo que tenemos mayores ventajas competitivas. ¿Qué pasó? Que después de 20 años de sustitución de importaciones, todos estábamos en América Latina cada vez más lejos del nivel de vida de los asiáticos, que estaban antes cada vez más arriba de nosotros. Entonces, Raúl Prebisch en el 1951 cometió el error que hacía 100 años había cometido Marx, de proyectar a largo plazo lo que era un fenómeno de corto plazo, el deterioro de los términos de intercambio. Quiere decir que no aprendimos nada, o no aprendió Raúl Prebisch nada. Tal vez Gunther se equivocó en la clase de economía y por eso no aprendimos nada. Pero lo cierto es que Marx debería tener una estatua aquí en la Marroquí. Y debería tener una estatua aquí porque es una lección viva de cómo un hombre brillante se equivoca. Y es una confirmación de un refrán que a mí me gusta y que a Marta Yolanda no le gusta tanto, de que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Queriendo reparar lo que parecía malo, hicieron las cosas peor. Como dicen los gringos, if it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Entonces, esto queda de momento. Y me he detenido en este momento, ahora vamos a la pausa. Me quedan muchas más cosas que decir, pero me he detenido en ese momento porque lo que yo quiero es que no solamente oigan algo de lo que pensó ese señor, que es un poco diferente de lo que pensaron sus seguidores, pero eso es aparte. Lo que hicieron sus seguidores está en este libro. The Black Book of Communism, en inglés, pero en realidad el original es francés. Y si lo quieren saber, la editorial es, bueno, esto en inglés es de Harvard, pero en francés es Le Livre Noir del Communisme, Crime, Terreur, Represión, editorial La Font, París, 1997. La tragedia contenida en este volumen, que es horrorosa, es producto de la noble indignación de Karl Marx y de muchos con él por la supuesta injusticia del mercado. No era injusticia, no lo entendieron, y por querer reparar la injusticia del mercado, multiplicaron exponencialmente la injusticia en la historia. Esa es la lección de Marx. Un ejemplo de esa lección es esto que acabo de decir. Hay otras. Yo he dicho desde el principio que Marx dice una cosa, y Engels también, y los marxistas dicen más cosas. En realidad, el problema del marxismo, como les dije en la clase anterior, fue solamente un tema de discusión académico realmente hasta 1917, desde 1848. Y se volvió un problema humano profundo a partir de noviembre de 1917. Y desde entonces el marxismo fue cambiando, como les puse a ustedes aquello de en el año 19, el año 29, el 39, el 40, así de 10 años en 10 años, los cambios que había habido en los momentos de auge
y de retroceso del marxismo. Bueno, tengo que añadir un par de cositas más. El marxismo de Marx no tenía una respuesta al problema económico. O sea, lo del el mercado centralmente planificado no es de Marx. No es de Marx. Y le tengo que explicar eso después. Segundo, el marxismo tampoco dio una respuesta al problema político. La idea de una política marxista tampoco es de Marx. Fue de Lenin, Vladimir Ulyanov, pero no de Marx. Y esto supuesto, la herencia de Marx fue oscurecida por una serie de hombres de los cuales tengo que decir algo si quieren interpretar el manifiesto a la luz de lo que pasó después. Yo no lo voy a leer todo el manifiesto comunista porque no tengo tiempo, no es posible. Entonces, yo les doy algunas bases para poder interpretar algo del manifiesto comunista y no perderse en él. Primero, quiero hablar un momento de la cuestión del mercado. En la visión de Marx, en la lucha dialéctica desembocaría en lo que él llamó la etapa socialista. Bueno, ponemos socialismo. El socialismo no es el final que aspiraba Marx. Marx no quería el socialismo. No era su ambición, no era su fin el socialismo. El fin de Marx era el comunismo. Esa era la verdadera sociedad que él quería, la comunista. Pero entre el socialismo y el comunismo hay un abismo, casi infranqueable. Y teóricamente los marxistas nunca lo pudieron superar. ¿Qué pasó? Déjeme ver si lo puedo explicar en la forma... El primer hombre que quiero tocar, interpretando no solo el manifiesto comunista, sino al propio Marx, es, como mencioné en la clase anterior, Edward Bernstein, brillante marxista. Era un hombre honesto. Los marxistas de hoy no son honestos, son relativistas y oportunistas, pero este era un hombre que creyó en la visión de Marx como otra mucha gente inteligente. Y otra gente que no creía en la visión de Marx lo respetaba mucho. Algunos de los que yo más cito, como Max Weber, tenían un gran respeto por Marx. Quiero también aclarar que al mismo tiempo que el marxismo se desarrollaba otro socialismo paralelo al marxismo en Inglaterra, la Sociedad Fabiana. Pero esa nunca tuvo ni remotamente el peso de la visión de Marx. Y por eso la voy a dejar de lado, porque hay cosas más importantes como el marxismo para tratar ahora. Entonces, ahora fíjense, Edward Bernstein publica su obra más importante, que es un revisionismo de Marx, el primer marxista que revisa a Marx y le dice sus premisas no son correctas. Revisionismo, después hubo muchos más, docenas, sobre todo en el siglo XX, pero este es el primer. Y este primer revisionismo surge precisamente 50 años después del manifiesto comunista, lo cual es interesante. Entre 1848 y 1898, la revolución industrial se extendió por el continente europeo, también por la Argentina, empezó a penetrar en Japón, se globalizó,
más de lo que decía Marx en el manifiesto, la revolución industrial, con todos los problemas que Marx suponía que se iban a producir. Pero ¿qué pasó? Que para 1898, la burguesía, esa maldita burguesía, había crecido enormemente. De manera que si pusiéramos, cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, el clero y los nobles eran unas 800.000 personas en total, niños y mujeres. La burguesía, bueno, clero, esto es clero y nobleza, para que vean. Cuando la revolución, entre curas y nobles y eso, 800.000 personas, y sus hijos y nietos, y bueno, eso. La burguesía, el tercer estado que se decía en Francia, hay una obra muy buena de un tal Sieyès sobre qué es el tercer estado, o sea, la clase media, pero no vamos a poner ahora. Bueno, la burguesía o la clase media en Francia no pasaba de los 4 millones. Era un poco menos de 4 millones. Y Francia, cuando estalló la revolución, era el país más poblado de Europa. Tenía entonces para esa época 23 millones de habitantes. Ahora los matemáticos entre ustedes pueden sacar las proporciones. Quiere decir que 800.000 la clase alta, menos de 4, 3 millones, 600 y pico mil la clase media. El resto, lo estoy poniendo generosamente aquí, hasta 23 millones, ¿cuánto da? Pongamos que son 5 millones, 18 millones. Va. Ahí falta un número, otro cero. 18 millones de personas estaban abajo, no eran ni burgueses ni nobles. Entonces, ¿quiénes empezaron la revolución? Lo que había de clase media y parte de la nobleza, de la baja nobleza, y Marx lo cita, no con estos números, pero Marx lo cita en el manifiesto. Hay un libro muy interesante de Simón Schama, que se llama Yo lo conozco. En donde plantea toda la crónica de la revolución y plantea esta idea de los nobles haciendo la revolución. Así es. Bueno, la baja nobleza y algún que otro alto noble, como Felipe Igualdad o Felipe de Orleans. Bueno, entonces, fíjense, la Francia, antes de la revolución industrial, cuando ya estaba la revolución industrial, de 23 millones de habitantes, 18 millones estaban abajo. Entonces, toda la gloria, la riqueza, la dulzura de la vida en Francia, como decía Talleyrand, estaba concentrado fundamentalmente en estas dos clases, que serían la burguesía, estos son los burgueses, bueno, la burguesía, y aquí abajo está la clase baja. Parte de la clase baja es lo que más tarde llamará, y eso lo tengo que explicar, Marx, y lo tiene ahí puesto en el manifiesto, proletariado. La nobleza, la revolución la empezaron los burgueses y alguna parte de la nobleza y del clero. Pero la revolución la terminó y la hizo el proletariado de París. Por eso les decía el otro día que no se debería hablar de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Parisina. La Revolución Francesa se impuso a los franceses por los parisinos, por la capital. Pero dentro de la capital, los proletarios se llamaban entonces sans-culottes, porque no tenían bombachos y medias de seda, sino pantalones largos. Y desde la Revolución Francesa empezó el traje de pantalón largo para los hombres, porque el que no iba con pantalón largo era noble y le cortaban la cabeza. Entonces, por eso es que todos usamos pantalones largos para que ya no nos la corten. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Marx dice, la burguesía ha llegado al poder
esos 4 millones, digamos, en Francia, y lo mismo está pasando poco a poco en el resto de Europa. Pero ¿qué pasa con la mayoría? Que son solo proletarios. Y hasta él define los proletarios, por aquí lo tienen alguna persona, pero no lo voy a buscar ahora. Los proletarios son los que nada más que tienen sus hijos, sus proles. Según la teoría de Ricardo, en el mercado competitivo había que pagarle a los trabajadores lo mínimo posible. O sea, lo suficiente para que no se murieran de hambre y se pudieran reproducir. Punto. Eso es una visión nada humana y mucho menos cristiana. Pero, y aquí lo tiene él también, yo tengo aquí el Manifiesto Comunista de los Españoles y no sé qué página, qué edición tienen ustedes. Pero bueno, entonces, la revolución la hicieron los sans-culottes, los que pudiéramos llamar proletarios, la gente más pobre y atormentada de París, que eran muchos. Si París tenía entonces unos 800.000 habitantes, los sans-culottes podían ser la mitad, el 50%, que hacían el dirty work, el trabajo duro, y pagaban impuestos. Una cosa muy importante, ¿por qué los nobles no pagaban impuestos? No, eso es muy interesante. ¿Y por qué? Bueno, el clero se supone que es porque era una forma de ayudar a la religión. Pero ¿por qué los nobles no pagaban impuestos? Porque habían pagado impuestos en otro tiempo. Muy sencillo, porque es un fenómeno que se ha producido también en los países industrializados, republicanos, donde no hay nobles, ha vuelto a darse el fenómeno. Ustedes saben que el Estado es el deudor número 1. El Estado nunca le alcanza los recursos. Siempre tiene, bueno, nunca, rara vez le alcanzan los recursos. Gastan más de lo que le entra. Entonces, los reyes, que eran el Estado, l'État c'est moi, yo soy el Estado, dijo Luis XIV. Los reyes para sus guerras y sus gastos y sus palacios y tal, gastaban dinerales y no les alcanzaban los impuestos. Entonces hacían préstamos, pedían préstamos, que al cabo de los años no podían pagar. Entonces, cuando tú tienes a alguien que tú le des dinero y eres el rey, y no le puedes pagar, no le vas a matar ni confiscar, porque entonces ya nunca te va a prestar nadie. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le voy a dar exenciones de pagos de impuestos a aquellos a los que yo debo dinero. Yo, el rey, ¿cuánto te debo? Pues 1 millón de quetzales. Bueno, ¿y cuántos impuestos estás pagando al año a mí, al Estado, al rey? Digamos, 10.000 quetzales. Bueno, pues entonces no vas a pagar ningún impuesto hasta que agotes ese 1 millón de quetzales. Lo que pasa es que los franceses también tienen otro dicho muy sabio que dice le provisoire dure, lo que es provisional o temporal dura. Y después que se le exime del impuesto a este, y a través de sus hijos, sus nietos siguen sin pagar los impuestos. Entonces se crea una clase parasitaria que no paga impuestos. Eso también pasó en Rusia en 1917. La Revolución Francesa no se hizo contra el rey. La Revolución Americana al principio tampoco se hizo contra el rey de Inglaterra. La Revolución Francesa se hizo contra la nobleza. Y la Revolución Americana se hizo contra el Parlamento británico. El pueblo siempre tiende a aliarse con el rey. Llámese Fidel Castro, o llámese Adolfo Hitler, o quien quiera. El monarca es el favorito del pueblo. ¿Quién es el odio del pueblo? El que está entre el monarca y ellos. Que sin ser monarca tiene privilegios, vive mejor. No lo aguanta. Entonces, en todas partes el resentimiento social no va contra la cabeza. Vinicio Cerez o Jorge Serrano o Oscar Bellé, sino va contra los subordinados que se aprovechan de estar cerca del poder para vivir mejor que el resto. Eso es naturaleza humana siempre. Entonces, los nobles simplemente no pagaban impuestos.
porque los reyes todavía les debían a sus antepasados el pago de préstamos que les habían hecho. Y la manera más fácil de un rey de quitarse de encima a un acreedor es decir, mira, tú no pagues impuestos tampoco, y te vas pagando de no pagar impuestos, que se hace hoy igual. Las compañías americanas que fueron confiscadas en Cuba por 6.000 millones de dólares, o sea, no les compensaron ni un centavo, se quedó Fidel Castro con 6.000 millones de dólares de inversiones norteamericanas en Cuba, en aquella época. A los 5 años lo habían recuperado todo, porque el gobierno americano los eximió del pago de impuestos sobre la renta y otros impuestos hasta que se absorbiera la pérdida que habían tenido en Cuba, lo cual me parece muy justo. Pero en el antiguo régimen los reyes no tenían tanta educación económica y entonces la mejor forma para librarse de deudas era decir usted no paga impuestos. Eso fue el principal motivo de la revolución. En Inglaterra en 1688, en América en 1776, en Francia en 1789 y en Rusia en 1917. La antipatía de la masa contra los privilegiados, los pocos, no contra el rey, no contra el emperador, no contra el dictador, no contra el déspota, no contra el zar, sino contra los que están entre el déspota y el pueblo. El pueblo acepta que el déspota viva muy bien, el dictador, el rey, el emperador, todos los pueblos. Como es uno, alguien tiene que mandar, mande. Lo que la gente no aguanta en general es que haya entre ese y nosotros, el resto del pueblo, unos cuantos aprovechados que vivan mejor. Si no creen que es así, entonces no entienden la Revolución Francesa ni ninguna otra, ni a Marx también. Entonces, Marx comparte con la burguesía la antipatía a los nobles y al clero privilegiados. Y en eso estaban de acuerdo los burgueses con él. Él hace suya la causa de los burgueses, hasta ahí. Pero después él dice, y ustedes los burgueses ahora son los privilegiados. ¿Y por qué son ahora los privilegiados? Porque son los dueños de los medios de producción. Y como son los dueños de los medios de producción, pueden imponer las condiciones que quieran a los que trabajan para ustedes, y eso no es justo. ¿Me estoy explicando? Hay una cosa también que hay que tener en cuenta para entender esta actitud tan radical de Marx. Marx quería ser científico. Él no quería ser agitador. Lenin sí, Marx no. Quería ser científico, moderado, estudiar las cosas a fondo. Entonces, él reconocía 3 factores de producción y eso se lo enseñaron ¿quién? Los clásicos británicos, que era muy fácilmente, ustedes lo saben mejor que yo, la tierra, a la cual al dueño de la tierra se le pagan rentas, el trabajo, al cual se le compensa con salarios, el capital, que con la revolución industrial también incluyó el capital fijo, pero principalmente se pensaba antes de la revolución industrial en el capital circulante, al cual se le pagan intereses. Y ya está. 3 factores de producción que él aprendió de los clásicos. Ahora, los que tienen la propiedad de la tierra y del capital pueden aprovecharse de los que no tienen ni tierra ni capital, que son los trabajadores. ¿En qué forma? Ahora voy a ir. ¿Pero qué le faltó a los clásicos? Los empresarios hoy. Exactamente. En la producción también está la idea empresarial, o si se quiere ponerlo, la empresa. ¿Y cuál es la compensación de la empresa? El lucro. Entonces, el lucro es la palabra más obscena en el vocabulario marxista, porque no entiende cuál es la función del lucro. No la entiende. El lucro va a la persona que tiene la idea y si acierta, gana. Y si no acierta, pierde.
Pero el dueño de la idea o de la empresa no tiene necesariamente tierra ni capital, ni tampoco usted conoce el trabajo de la empresa. Es una idea, lo único que tiene el empresario. Y él usa tierra ajena y por eso paga rentas, usa trabajo ajeno y por eso paga salarios, usa capital ajeno y por eso paga intereses. Y si la idea era buena, respondía a las necesidades de los consumidores, lucra. Y si la idea era mala, no lucra. Y entonces, ¿cómo va a pagar a estas cosas? Y sobre el lucro, que desde el punto de vista de Claude Robinson, que hizo un análisis de eso de 100 años de la producción industrial en los países anglosajones, él decía que si se lucra, bueno, que la mitad de las empresas no lucran y que a largo plazo todas las empresas quiebran. La Ford Motor Company también, la General Motors, el Bank of America, que todavía no han quebrado, pero van a quebrar algún día por la competencia del mercado, todas, inevitablemente. Bueno, pero mientras lucran, suelen promediar un 3% sobre ventas o un 6% sobre inversión. Es lo máximo, el promedio que él pudo estudiar en las empresas durante todo este tiempo de la influencia de Marx. Entonces, el lucro no es una gran cantidad, pero claro, dependiendo del tamaño de la empresa. Si es una empresa muy grande, el lucro entonces 3% vale muchísimo, significa 8 millones. Si no, pregúntele a ¿cómo se llama? al de Microsoft. Bill Gates. Bueno, entonces, sobre el lucro, que puede ser el 3 a 6%, cae el Estado, vienen los impuestos. Y generalmente de promedio, lo que queda después de pagar impuestos a los dueños de la empresa, a los de la idea, o a los empresarios, promedio, la mitad se reinvierte y la otra mitad se disfruta o se usa, se distribuye a los accionarios. O sea que es muy poquito al final lo que viene a ir a los accionarios, si la idea es buena. Si la idea es mala, no llega a nada. Ahora, ese lucro es la compensación que se tiene para el riesgo empresarial. Ni el terrateniente, ni el trabajador, ni el capitalista estrictamente arriesga. Quien arriesga es el empresario. Si el empresario acierta, habrá rentas para el terrateniente, habrá salarios para el trabajador, habrá intereses para el capital. Y si no acierta, no hay nada. Entonces, ¿quién fue el de la idea esta? Como ya les dije, Jean-Baptiste Say. Entonces, este francés añadió a los medios de producción la idea o la empresa, la iniciativa. Pero Marx no conoció eso. Entonces Marx siempre se refiere a los dueños de tierra y a los medios de capital, y esa es la burguesía. La burguesía son los que tienen, los burgueses son los que tienen tierra y los burgueses son los que tienen capital. ¿Y qué tiene el trabajador? Su trabajo. Y niente più. Su trabajo, o si es mejor, todavía podríamos decir, su prole. Y todavía dentro de los proletarios hay los peores, que son los lumpen, que además que significa en alemán harapos, que es lo que aquí llaman extrema pobreza. Bueno, ese es el cuadro así teórico en general. Entonces, según Marx, y ahora vamos a entrar otra vez en el mundo de los clásicos. Según Marx, John Locke tenía razón. John Locke, el fundador del liberalismo. Así es. ¿Por qué? Porque John Locke, que escribió antes de la Revolución Industrial, como ustedes saben, sus obras principales son de 1690, o sea, unos 70 años antes de que empezara la Revolución Industrial en Inglaterra. Según John Locke, la riqueza es producto exclusivo del trabajo. Es más,
la única justificación de la propiedad privada, según John Locke, es el trabajo. ¿Por qué? Ahora fíjense, estamos hablando del más grande liberal, o de la más grande influencia en el liberalismo y en la marroquí, John Locke. Dice el subsuelo y del suelo. Todo lo que puede satisfacer al hombre, alimentar al hombre, mantener en vida al hombre, sano al hombre, es de todos. La tierra Dios la dio para todos. Eso fue lo que le dijo a Adán. Así es. De la tierra es para todos. ¿Y cómo es que la tierra no es para todos? Porque si yo soy dueño de una mina, esa es mi mina. Y si yo soy dueño de esa tierra, esa es mi tierra. Y si yo soy dueño de esa catarata para energía eléctrica, yo soy... y dice Locke, y yo estoy de acuerdo, eso es repecho, hay que respetarlo. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es para todos o no? John Locke, que vivía en una sociedad agraria y no industrial, dice, el hombre se encuentra en la naturaleza, que abunda, en aquella época todavía abundaba la tierra, y si no te vas a América y encuentras más, encuentra en la naturaleza los frutos de la naturaleza, las frutas, por ejemplo, de los árboles, el carbón de las minas, el agua de las caídas, y eso es de todos, hasta que venga uno y mezcle su trabajo, su sudor, con eso. Y eso pasa a ser su propiedad. Pero, como él vivía en una sociedad agraria, decía, el hombre debe tener lo suficiente para vivir dignamente. Una vez que él ha llenado sus necesidades básicas, no debe querer tener más. El liberal Locke suponía una sociedad de pequeños burgueses. Tenemos lo suficiente, vivimos cómodamente y ya más es codicia, es pecado. Locke no conoció para nada ni el sistema industrial y mucho menos el sistema financiero. Entonces, Marx dice, pues miren señores, ese inglés me está dando la razón a mí. El único factor de producción que crea riqueza es el trabajo. Y el trabajo sigue creando riqueza, pero ¿por qué la riqueza del trabajo no va al trabajador? Porque da la casualidad que el trabajador necesita usar tierra, no puede producir en el espacio, y necesita capital, instrumentos, utensilios, para poder trabajar y crear riqueza. Pero eso no son de él, eso es de otro. Entonces, el dueño, los burgueses, de la tierra y del capital, simplemente viven de la riqueza de quien únicamente la genera, el proletario, el trabajador. Y ese robo de la riqueza producida por el trabajo y el trabajador, Marx lo llama plusvalía. Entonces, en el supuesto de que la riqueza solo se crea por el trabajo, lo que no vaya al trabajador es robo. Bueno, si va a otro, por ejemplo, al terrateniente o al capitalista. Además, en aquella época, hay que tener en cuenta eso también, generalmente los empresarios eran los capitalistas. Es a fines de siglo, cuando vive este señor Eduardo Benson, del cual todavía no he podido decir nada, cuando empieza el capital financiero. O sea, cuando los dueños del capital no son los mismos que los que tienen la idea. Al principio, los ricos son los que tienen la idea. Entonces, en tiempos de Marx, la diferencia entre capitalista y empresario era muy tenue. Pero a medida que sigue la revolución industrial y sigue generando riqueza, esa diferencia cada vez se hace más evidente, hasta que llegamos al día de hoy, en que el capital son los accionistas y los gerentes equivalen a empresarios, porque ellos son los que manejan todo, aunque no sean de la idea. Bueno, eso es cosa sabida. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que justifica moralmente la revolución.
La revolución social es para eliminar la plusvalía de los que no la trabajaron. Y es por eso que hay una sana, justa indignación entre los que trabajan y producen riqueza y no conocen cómo funciona el mercado. Dice, eso debería estar con los trabajadores, ¿por qué está con el dueño de aquel edificio? ¿Por qué está con el dueño de aquella maquinaria? ¿Por qué está con el dueño de aquella tierra? Debería estar con el trabajador. De ahí el eslogan, cuando hay reforma agraria, la tierra al que la trabaja. Y aquí tenemos una bella salvadoreña que oyó eso en El Salvador. La tierra al que la trabaja. Y le quitaron su tierra a ella y se la dieron a uno que trabajaba y ella no. En nombre de Marx, de la justicia. Eso es complejo, pero hay que tenerlo bien presente. Entonces, hoy sabemos que el motor de la creación de la riqueza no es el que la trabaja, no es el que trabaja. El motor, o mejor se queda decir, la gasolina del motor de la producción de riqueza es el empresario, el hombre de las ideas. ¿Qué pasó en la Unión Soviética cuando se disolvió la Unión Soviética y surgió un sistema de mafias en Rusia, donde hicieron ricos unos cuantos excomunistas que estaban muy bien situados? Pues sencillamente que los que estaban bien situados se apoderaron de las empresas y se volvieron empresarios de empresas ya constituidos por otros. Se robaron también la empresarialidad. Eran todos ladrones. Y todavía los rusos están saliendo de ese problema. No hay un Estado de Derecho que garantice realmente la propiedad. Bueno, a lo que voy es que la plusvalía es lo más ignominioso de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, si tú quieres una sociedad justa, no solo eficiente, le voy a conceder a ustedes que el mercado libre es más eficiente, pero no es más justo, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque la plusvalía solo existe en base a que hay propiedad privada de los medios de producción con los cuales trabaja el trabajador. Y a través de esta propiedad de la tierra y del capital, tanto fijo como circulante, los burgueses se quedan con la parte que le toca a los proletarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Suprimir la propiedad privada. Si tú suprimes la propiedad privada, ya no hay burgueses y proletarios, no hay clases, sociedad sin clases. Ya no hay plusvalía. Y entonces cada uno va a dar a la sociedad según sus posibilidades y recibir según sus necesidades. Si ustedes van al cuarto piso, a los salones socráticos, esta noche o cuando vayan al estacionamiento o mañana o bueno el lunes cuando vengan a clase o lo que sea, hay una cita ahí de Hannah Arendt, una gran pensadora del siglo XX, Hannah Arendt, y dice más o menos, ya no me acuerdo exactamente la cita, lo malo del comunismo no fueron sus innumerables víctimas. Lo malo del comunismo es que fracasaron en querer cambiar la naturaleza humana. Marx, al querer abolir la propiedad privada de los medios de producción, como lo había propuesto Platón para los gobernantes, como había existido ya en muchas formas distintas en la iglesia, en el cristianismo, etc., las cooperativas, por cierto, de Robert Owen, yo dije George Owen y parte de la me corrigió Robert Owen, que ese es el verdadero nombre, pero eso es parte de mi amigo el doctor Alzheimer, que de vez en cuando me informa mal. Bueno, pero a lo que voy es la ignorancia comprensible antes de 1870, y diré por qué de 1870, hizo que mucha gente se tragara el análisis de Marx de la plusvalía. Después de 1870 eso se derrumbó. Eso se derrumbó porque con la utilidad marginal, el valor de un bien de mercado no depende de la cantidad de trabajo incorporado en producirlo. No es el trabajo el que genera la riqueza.
más bien es la idea, que usa el trabajo y también la tierra y también el capital circulante y fijo para crear riqueza. Y Marx lo leyó y se dio cuenta de que tenía razón tanto Walras como Jevons como Menger. Tiene razón. Entonces voy a buscar la respuesta, como le dije en la clase anterior. Marx había completado el primer volumen del Capital en 1867, el año también en que se peleó con el movimiento obrero alemán. Era muy peleón, Marx. Pero para 1870 sale la utilidad marginal. Él lo cita, tiene ahí Menger puesto en la lista de sus fuentes. Y dice, no, pero esto yo lo voy a resolver. Y se murió en 1883 sin haberlo resuelto. Y como era intelectualmente honesto, no quiso publicar lo que tenía antes hasta que no resolviera ese problema conceptual de la utilidad marginal que le acababa con la plusvalía, con el concepto de plusvalía. Después que muere Marx, Engels se atreve a publicar los otros dos volúmenes del Capital. Y Lenin, que no sabía nada de todo eso, se traga todo lo que tiene el segundo y tercer volumen, que estaba escrito antes de que apareciera en 1870 la teoría de la utilidad marginal. Y todavía siguen así algunos profesores de la Universidad de San Carlos en Guatemala. No se han enterado de la utilidad marginal desde 1870. Tampoco se han enterado de algo más reciente como la caída del muro de Berlín. Entonces, el problema del marxismo es trágico. Tanta gente inteligente, tanta gente buena, bondadosos, jóvenes que podrían haber aportado al mundo maravillas y que se desperdiciaron y murieron a veces heroicamente, defendiendo una abominación por ignorancia. Y la culpa principal de que esa abominación se haya dado en el mundo occidental, en Europa, en América, en Asia, ¿saben quiénes son? Es un gremio, los profesores universitarios. Los profesores universitarios que no tienen rigor académico ni intelectual y seguían repitiendo las cosas inteligentes y equivocadas de Marx, después que el mismo Marx había dejado de publicar sobre eso porque decía, estoy equivocado, tengo que resolver ese problema o si no esto no sirve. Entonces los marxistas no son marxistas. Toman del Marx equivocado unas cuantas ideas y las ponen a su servicio. Bueno, ahora fíjense, una cosa. Eduardo Bernstein dice, como les dije en la clase anterior, eso de la depauperización creciente del proletariado no encuadra, de que los pobres serán cada vez más pobres y más numerosos y los ricos cada vez más ricos y menos numerosos. No es así, porque yo estoy en 1898, han pasado 50 años del manifiesto comunista y ahora si la burguesía antes eran 4 millones en 23 millones, no sé la proporción, sáquenla ustedes, ahora en una Francia que tenía 32 millones, la burguesía acaba alrededor de 13 millones. Esos 13 millones, o por lo menos una buena parte, la mayor parte de ellos hubieran sido proletarios o pobres en 1848. Y ya lo habían dejado atrás en 1898. Él no sabía estrictamente por qué era ese fenómeno. Pero dice, la realidad es que lo que dijo Marx, científicamente, de la depauperización creciente, no cuadra con la realidad. También pasa otra cosa, estamos en 1898, hay partidos socialistas en todos los países industrializados. Y por ejemplo, ya adquirieron en Inglaterra en 1833 la jornada de trabajo de 10 horas al día. Antes trabajaban 13 o 14, incluidos los sábados. Ahora máximo 10 horas.
Dice, eso para tiempo de Bernstein. Y la lucha en tiempo de Bernstein era por la jornada de 8 horas, que es la que rige hoy, salvo en algunos países. Entonces, él dice, tampoco es verdad que haga falta una revolución. Los partidos socialistas pacíficamente a través del voto en los parlamentos de los países industrializados están obteniendo las mejoras para la clase proletaria que supuestamente debería dar la revolución sangrienta. Nada de revolución. Favorezcamos la evolución pacífica de la sociedad. De estas ideas de Eduardo Bernstein, un poco más transformadas después con el paso de los años, viene lo que se llama hoy la socialdemocracia. Entonces la socialdemocracia se volvió el enemigo más acérrimo del socialismo marxista. Como pasa siempre en las guerras civiles, los que tienen parientes comunes son los que más se odian. Entonces los socialdemócratas hasta el día de hoy, bueno, ya pasó el comunismo, o hasta el día de ayer, hasta la caída del muro, la gente más odiada por los socialistas no eran los liberales, eran los socialdemócratas. Esos que gobiernan en Suecia, partidarios del Estado benefactor, que nosotros tampoco queremos. Pero ideológicamente, ¿por qué? Porque Bernstein acabó con el dogma marxista. 1898. Todavía hay marxistas por aquí. ¿Cuándo van a aprender? No sé. Pero todavía queda una cosa muy interesante. El mundo de Bernstein fue también el mundo de la expansión europea. Europa se extendió, el famoso reparto de África. Para darles una idea, en 1920, siglo XX, cuando sus abuelos eran jóvenes, bellos, como yo, para 1920, el 85% de la tierra emergida en el mundo entero estaba en manos de la burguesía de los países industrializados. Casi todo el planeta. Porque a eso se le llama imperialismo, y lo era. Por cierto, el imperialismo es un fenómeno social, igual que el marxismo, equivocadísimo. Equivocadísimo. Muy brevísimamente. Tengo que simplificarlo todo. El imperialismo se debió porque decían los grandes de los países imperialistas, Cecil Rhodes, por ejemplo, en Inglaterra, que la Inglaterra, Alemania, Francia, el país que fuera, necesitaban colonias, por dos razones: como fuente de materias primas y como mercado de exportación. Tremenda equivocación. Pero lo van a recordar ahora que voy a hablar de Lenin un momentito. ¿Qué se vio? Digamos otra vez 50 años después. Digamos para 1960, 50. Que las colonias eran un mal negocio. Porque el precio de las materias primas no se podía controlar nacionalmente. Era un negocio internacional. Y segundo, más importante, porque las colonias pobres nunca serían un buen mercado para metrópoli. El mejor socio comercial de Francia es Alemania, no eran sus colonias. El mejor socio comercial de Estados Unidos era Japón. Y por lo tanto las colonias de Japón no significaban para ellos nada, pero Estados Unidos sí. ¿Dónde quiere vender el rico? Donde hay ricos. Entonces, fue un espejismo lo de las colonias. Y el detalle más interesante, no sé si hay aquí alguien que tenga parientes holandeses. Holanda, en el momento cumbre de su gran imperio colonial, Indonesia, cuando más riqueza generó la Indonesia como colonia holandesa, Holanda tenía un comercio, el 16% de su comercio era con sus colonias. Y sin embargo, en Holanda había pobreza, antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando los rebeldes con su carne obligan a los holandeses a dejar Indonesia, el mercado
colonial para Holanda de Indonesia se reduce al 4%, del 16 al 4% del comercio exterior total de Holanda. Era más importante para Holanda comercialmente Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, que sus colonias, riquísimas como eran, Indonesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los países, en la medida que se fueron desprendiendo de sus colonias, progresaron. Las colonias eran subsidiadas por los países gobernantes, por los metrópolis de las colonias. De mil maneras diferentes. Era un pésimo negocio. Bueno, y eso lo hicieron ¿quiénes? Los capitalistas. Fueron los que promovieron esa idea equivocada de las colonias. Pero, entonces, en 1916, plena guerra mundial, Lenin publica un libro que se llamó, para responder a Bernstein, El imperialismo, la última fase del capitalismo. Y esto es muy importante que lo sepan porque aquí también se dicen por partida de tontos esos. Todavía se repite cuando ya eso pasó. ¿Qué decía Lenin en eso? Decía, bueno, yo concedo que es verdad que en Europa, los países industrializados, Estados Unidos también, Japón en la medida que lo sea, el número de los pobres no es tan grande, ha disminuido en lugar de crecer, como había dicho Marx. Y que el número de los ricos es mayor y no menor, como había dicho, al contrario de lo que decía Marx. Simplemente, este es el argumento, simplemente porque las metrópolis habían desplazado a las colonias el costo del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Lo que predijo Marx, los pobres cada vez más pobres y más numerosos, sigue siendo verdad, pero ya no en Francia, sino en sus colonias. Ya no en Italia, sino en sus colonias. Ya no en Inglaterra, sino en sus colonias. Los países coloniales desplazan la pobreza que predijo Marx como inevitable a las colonias. Y por eso hay que arrebatarle las colonias a los países coloniales. Ojalá lo hubieran hecho, porque estaría todavía más rico los países que habían sido metrópolis y colonias. Porque las colonias era un costo elevadísimo, el de mismo Bélgica con el Congo. Pero vamos a dejarlo ahora sí. Entonces, todavía una cosita más. Marx también había dicho, Marx había dicho que la revolución tenía que empezar con el proletariado. Pero el proletariado era consecuencia de la revolución industrial. Donde no había revolución industrial, no había proletariado urbano. ¿Sí o no? Entonces él decía, hay que esperar a que un país se industrialice por los burgueses para que pueda haber revolución hacia el comunismo como lo que proponemos. Entonces por eso él decía, la revolución va a venir, por supuesto, pero en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y no en Rusia, que todavía está en la época feudal. Lenin dijo, como no nos podemos fiar de los obreros rusos que son demasiado pocos industriales, vamos a crear un ejército disciplinado, pequeño, móvil, eficaz, que se va a llamar el Partido Comunista. Marx no pensó en un partido comunista, Lenin sí. Lenin fue el que adaptó el marxismo con las ideas atrasadas ya del marxismo políticamente a las condiciones de Rusia. Ya el resto es historia. Pero después viene Mao Zedong y dice Mao Zedong, yo soy marxista y también soy leninista, yo creo que Lenin tenía razón, pero lo que pasa es que en China no tenemos revolución industrial todavía, por tanto no tenemos proletariado. El Partido Comunista Chino es demasiado pequeño. Entonces, ¿de dónde nos vamos a nutrir si no hay una plaza, una base industrial de proletariado de la cual surtirnos? Ah, dijo Mao Zedong,
es que el proletariado chino no está en las ciudades, está en el campo. Entonces, la base de la revolución socialista en China va a ser el campesinado. Y de ahí vino todo aquello que no sé si ustedes recuerdan o conocen, del salto adelante y de la revolución cultural, todo fracaso tras fracaso tras fracaso de Mao, sufrimiento gigantesco. Entonces, un error no corregido por ignorancia toma formas nuevas, pero siempre destructivas. Y esa ha sido la historia del marxismo. Y los dirigentes de la URNG, bueno, para mí son bandidos, Jorge Soto y toda esa gente, y Rihuerta Menchú. Pero los jóvenes universitarios que se sacrificaron de veras idealísticamente, eso me da una pena tremenda. Debo decirle algo. Este verano pasado, para celebrar mi cumpleaños, fui a San Petersburgo, antigua Leningrado, a celebrarlo. Y fui a la catedral de Nuestra Señora de Kazán, que fue el primer centro de propagación del ateísmo que montó Stalin. Él confiscó las grandes iglesias, las grandes catedrales y las convirtió en centro de adoctrinamiento ateo. Y entre ellas estaba Nuestra Señora de Kazán, mi hotel estaba a 3 cuadras de Nuestra Señora de Kazán. Entonces el día de mi cumpleaños, yo fui a Nuestra Señora de Kazán, que ya es iglesia otra vez, restaurada por el Estado, y le dije al archimandrita, o sea, al párroco diríamos, aquí tiene una cantidad de dólares con una condición. Usted va a celebrar una misa por todas las víctimas del comunismo. Que si quieren tener idea de cuáles son esas víctimas, aquí está este libro. Van a decir mi nombre, que yo pedí que la intención de la misa fuera esa, un tal de la Torre que está ahí. Y para eso le pago. Por todas las víctimas del comunismo. Y yo fui a la iglesia. Yo estudié ruso antes de Cristo, cuando estudiaba en Múnich, y ya se me olvidó. Pero todavía me acuerdo de algunas palabras rusas. Y yo estaba diciendo, a ver si sale de la Torre ahí. Gospodin de la Torre. Sí salió. Le dije, entonces está diciendo la misa por las intenciones mías. Qué bueno. Pues si yo tuviera que ir a una iglesia en este momento, y me dijera alguien, bueno, hay un párroco pobre, dele unos dólares y a cambio dígale que quiere de intención. Hoy yo pediría por los comunistas, que Dios les dé el descanso eterno y le perdone. Porque fueron miles, centenares de miles de hombres y mujeres buenos, inteligentes, bien intencionados, idealistas, heroicos, que despilfarraron sus vidas por la equivocación. Ese es el precio de la ignorancia, que no caemos en la cuenta. Y por eso, ya termino con esto, porque ya no tengo más tiempo, el comunismo, desde el punto de vista ético, es relativista, quiere decir que el fin justifica los medios. De manera que un proletario mate a un rico no hay problema, pero que un rico mate a un proletario sí es problema, sí es malo. Bueno. Eso confirma algo que dijo ya hace 300 años Blaise Pascal, el más grande físico matemático de su tiempo, que tenía pensamientos muy buenos. Dijo, el esfuerzo mental por aclararse las ideas, que es el esfuerzo que estamos haciendo aquí ahora juntos, el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento, o sea, el cimiento de la vida moral. Si ustedes ven criminales, que los abundan, es gente que no piensa. No se ha hecho ningún esfuerzo mental por aclararse las ideas. Y hay mucha gente de cuello y corbata, de buena familia, con buen nombre, una buena empresa, que son también criminales, inmorales. Porque nunca se esfuerza por aclararse las ideas, entonces no puede tener una vida moral. Y eso ha sido exactamente el problema con el marxismo. El marxismo
en lugar de aclarar las ideas, las confundió. Y como las confundió, el producto del marxismo fue totalmente falto de ético e inmoral. Asesinatos, secuestros, robos, confiscaciones, calumnias, opresión, todo. Entonces, ¿qué malos son los comunistas? No. Volvamos a lo del sistema. Ellos no eran malos, no eran peores que nosotros. Después lo fueron. Pero en principio no eran malos que gobierno. Y eran igual que nosotros, o mejores tal vez, por lo menos que yo. Pero no tenían claras las ideas. ¿Cuál es el problema de Guatemala? Que la educación en Guatemala, primaria, secundaria y universitaria, no aclara ideas, las confunde. Por eso la gente analfabeta tiene más sentido común que los licenciados. Porque nadie les confundió las ideas. Entonces, nuestro propósito y la única lección que podemos sacar de este breve roce con Marx y el marxismo es esforzarnos cada vez más por estudiar y pensar, sobre todo pensar, para aclararnos cada vez más las ideas, porque entonces seremos mejores personas, más morales, más buenos, y haremos menos daño. Y no haremos lo que estábamos discutiendo Marta Yolanda y yo, pavimentar el camino del infierno con buenas intenciones, que es lo que pasó en la tragedia de Guatemala, y que todavía los guatemaltecos no se han enterado de que esa es la razón de la tragedia de Guatemala. Y por eso siguen aprobando CICIGs y acuerdos de paz, que son canalladas, inmorales, destructoras de la moral del país, del tejido social del país. Y lo hacen los buenos. Inclusive el presidente que tenemos ahora. Entonces, lección, por tanto, del marxismo, y por lo menos así evitamos que haya otro volumen como este mañana. Hacer el esfuerzo mental cada vez más por aclararnos las ideas. Es la mejor y única garantía que podemos tener para no cometer los errores de los demás y pavimentar el infierno con nuevas piedras debido a las buenas intenciones oscuras del clero, de los laicos, de los políticos, de los profesores universitarios, de los empresarios y de las amas de casa. Amén. Bueno que sean valientes. Pónganse de pie. Los que son creyentes rezan un Padre Nuestro y los que no son, pues piensan en lo que hemos dicho. Por los comunistas.